Bueno, este es el video de explicación del código del proyecto 2. Para empezar, pues creamos este proyecto llamado Decoder Encoder que tiene todo lo respectivo al mensaje. Primero pues tenemos la clase mensaje, tiene una variable de tipo operación, bueno, se llama tipo operación y es de tipo operación, que es otra clase que creamos donde simplemente es un enumerador para distinguir los distintos casos de los mensajes, ¿no? Ya sea un identificador, una solicitud o un resultado, dependiendo del mensaje que se envía. Y bueno, simplemente aquí algunos métodos que se van a utilizar. Bueno, regresando al mensaje, pues también métodos para obtener el tipo de operación y los datos. Y bueno, el decoder encoder que nos va a servir para leer y escribir los mensajes de manera adecuada, como nos lo dicta el protocolo del mensaje. Y bueno, usamos estos dos maps para tener mayor control de los sockets y su respectivo flujo de entrada o de salida. Y bueno, tenemos el método leer, simplemente obtiene el data input stream. Y bueno, dentro de este flujo se lee primero un short, que va a ser el tipo de operación. Como ya vimos aquí puede ser este o esto o este, solo estos tres casos. Y bueno, luego se lee el tamaño y con este tamaño se va a crear este arreglo de bytes de ese tamaño del que se va a recibir. Y bueno, se leen los datos dentro de este arreglo y pues se crea el mensaje de tipo mensaje y se le asigna el tipo de operación. Y bueno, este tipo de operación, el valor de tipo de operación. Que bueno, este es el método que ya vimos en tipo de operación. Y bueno, los datos, pues, dato. Y ya simplemente con el logger info, pues se imprime el mensaje recibido. Y luego tenemos el método de escribir, que pues obtiene el data output stream. Y bueno, en este output stream se van a escribir. Primero se obtiene el tamaño de los datos con el length. Y pues se manda primero el short, que ya vimos. Es get tipo de la clase tipo operación. Luego se escribe el tamaño de los datos. Y por último, pues los datos como tal, que es el arreglo de bytes que ya vimos. Y pues por último, imprime este mensaje enviado. Bueno, ahora pasando a la parte del nodo, tenemos estos tres archivos. Y bueno, para crear los nodos, pues tenemos el siguiente código. Bueno, el logger, que es de la dependencias de log4j, que nos va a ayudar a poner el logger info y logger error, respectivos casos. eh, un server socket. Y bueno, para empezar, pues obtenemos algunos datos de nuestro archivo de configuración de properties, que es el que tenemos aquí mismo. Y bueno, como podemos ver, solo tenemos tres datos. El host, que es localhost, puerto 1, 2, 3, 4, 5 y puerto final. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero esto es para designar un rango de puertos que se pueden utilizar dentro de localhost. Aquí está limitado a solo dentro de estos puertos, ya que solo vamos a utilizar cuatro nodos. Entonces, bueno, obtenemos del, del archivo, obtenemos el puerto, get property port y el límite también.
y pues llamamos aquí a iniciar socket, que está aquí abajo justamente. Y bueno, aquí en iniciar socket, pues simplemente vamos a iniciar nuestro server socket del nodo en el puerto que tenga disponible, ¿no? Por eso tenemos aquí este for, que este for va a ir probando los puertos desde el primer puerto, que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el límite, pues que es 1, 2, 3, 4, 9. Que bueno, el 1, 2, 3, 4, 9 nunca se usa, solo se usa hasta el 45, 46, 47 y 48. Pero bueno, eso se verá después. Y bueno, crea el socket en ese puerto y listo. Imprime esperando clientes en el localhost y el puerto, que es en el que nos conectamos. Si en dado caso este puerto llegara a estar ocupado, nos manda a ese otro caso y dice localhost en este puerto está ocupado. Hace otra iteración y se va al siguiente. En este caso, si el 1, 2, 3, 4, 5 estuviera ocupado, se va al 1, 2, 3, 4, 6 y así respectivamente hasta que encuentre uno desocupado. Y bueno, eso es esto. Luego se crea este hilo en el que se van a estar recibiendo las conexiones. Eh, el server socket accept, se crea el socket y imprime que llegó una conexión de el socket tal. Y se manda un mensaje, en este caso va a ser un mensaje de identificación. Se pone en tipo de operación, ponemos tipo de operación ID. Luego en datos vamos a poner que es un nodo. Esto viene de tipo conexión, que igual es otro enum que se crea aquí. Este enum simplemente tiene dos valores, nodo y cliente. Esto es para distinguir las conexiones. Entonces, pues se manda en los datos simplemente nodo y bueno, los bytes, ¿no? Y pues se escribe con el método de escribir que ya explicamos. Se manda el socket y el mensaje y pues se manda a la conexión que se recibió, ¿no? Y luego tenemos otro hilo con el método almacenar, que es el que tenemos aquí, que este simplemente va a ir almacenando todas las conexiones en nuestra estructura, que justamente está aquí, la estructura de conexiones. En nuestra estructura pues tenemos dos listas, una lista de clientes y una lista de nodos. Y bueno, los distintos métodos que se van a usar para añadir clientes o añadir nodos respectivamente. Entonces en almacenar pues se inicia, se lee el mensaje, aquí simplemente se imprime. Y bueno, luego tenemos este switch para distinguir los distintos casos del tipo de mensaje. Y bueno, tenemos que si el caso es un identificador, se va a distinguir qué tipo de conexiones, si es un nodo o un cliente, y pues simplemente se va a añadir un nodo o un cliente a la lista respectiva, ya sea un nodo o un cliente. Y bueno, este es otro caso en el que se reenvía el mensaje al socket cliente, que no es muy importante. Entonces, pues regresamos al nodo. Una vez que esto va a estar recibiendo conexiones, luego busca conexiones con otros nodos. Pues es bastante similar. Va a ir checando puerto por puerto y va a ir mandando los mensajes de identificación. Y luego tenemos este otro hilo en el que simplemente se van a imprimir dependiendo de cuando se vayan guardando los distintos nodos o clientes en las listas que ya tenemos aquí. Eh, y bueno, simplemente va a imprimir soy el puerto tal y tenemos tantos clientes conectados y tantos nodos conectados.
Y bueno, eso sería todo por parte del nodo. Luego nos vamos a ir a la parte de la célula servidor. Aquí igual tenemos todos estos archivos. En la célula servidor, otra vez tenemos el logger y tenemos este de tipo conectar, que es otra clase que creamos aquí. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ir explicando un poco que conectar básicamente pues, solo es para realizar las conexiones y posteriormente la lógica para realizar la operación. Bueno, tenemos new conectar, de tipo conectar y bueno, el método conectar que ya veremos ahorita. Y se crea este hilo simplemente para checar que esté conectado y si no, pues va a mandar esto. La conexión creada se perdió. Intentando reconectar a uno nuevo. Oh, bueno, esto es simplemente un manejo de excepciones y errores. Entonces, bueno, pasamos al conectar. Dentro de este conectar, pues otra vez obtenemos las mismas properties de este archivo. El, el puerto y todo eso. Y después realizamos este pequeño cálculo del rango, que simplemente es el límite menos el puerto, ya que los clientes se van a conectar en un puerto asignado aleatoriamente. Aquí lo vemos, un rank new. Y bueno, puerto aleatorio es el puerto más un, un número random dentro de ese rango, ¿no? O sea que se va a conectar de manera random entre estos. Después, pues se crea el socket del cliente en el localhost y el puerto aleatorio. Y luego se realiza esto de sumar en este hilo llamado hilo encoder. Y bueno, vamos a ver sumar qué es esta clase de tipo runnable. Y pues simplemente esto va a detectar si el mensaje que se está recibiendo es una solicitud para realizar la respectiva suma, ¿no? Entonces, pues aquí se recibe el mensaje como tal. Y aquí con este if se evalúa si es de tipo solicitud. Si es así, bueno, manda esto, se recibe una solicitud. Se decodifica el mensaje. Más adelante vamos a ver cómo se va a codificar el mensaje, pero bueno, aquí se obtienen los datos de la solicitud, se guardan en este string y luego vamos a separar ese string en dos números, que van a ser los dos números que vamos a sumar. Se realiza simplemente la operación, lo mandamos en resultado, creamos un nuevo mensaje, le seteamos el tipo de operación y los datos, como ya vimos antes. Y bueno, aquí el tipo de operación va a ser de tipo result. Y pues se escribe, ¿no? Como ya vimos. Y bueno, esto se va a estar haciendo en este hilo, recibiendo los mensajes. Y bueno, también cada cliente va a estar mandando su mensaje de identificación. Y bueno, en este caso se le asigna el tipo de conexión cliente. Entonces va a guardar en el mensaje la palabra cliente en los datos. Y eso sería todo por la célula servidor. Y bueno, ya por último, la célula solicitante, que va a ser la que va a mandar las solicitudes, pues bastante similar a la servidor. Tenemos otra vez conectar, otra vez este hilo, pues que va a estar checando la conexión nuevamente y sus respectivos errores. Y bueno, tenemos conectar, otra vez sacamos el puerto aleatorio con el rango, se asigna el puerto aleatorio. En este caso vamos a tener un encoder que va a ser que simplemente va a estar recibiendo los mensajes que sean de resultado y pues va a imprimir la operación es válida para este cliente y se recibió la respuesta tal. Bueno, esto es bastante sencillo, pero bueno, en el método conectar va a estar
recibiendo aquí los mensajes, pero aparte, bueno, primero pues manda su mensaje de identificación de tipo cliente y después pues tenemos este hilo que va a estar pidiéndole al usuario que nos dé los dos números que vamos a sumar, ¿no? Entonces pues tenemos aquí ingresa el primer número. Bueno, primero abrimos pues un escáner y le pedimos número uno, número 2. Los concatenamos aquí en un string y ese string va a ser el que vamos a mandar en el mensaje. Entonces se setea tipo de operación de solicitud. Se mandan estos datos de los números y pues se escribe y se envía una solicitud. Y bueno, del otro lado ya vimos cómo se reciben los mensajes y todo. Entonces vamos a pasar a la demostración, cómo corre todo esto.